El libro de los mártires, por Juan Fox. Bosquejo del autor. John Fox nació en Boston, en el condado de Lincolnshire, Inglaterra, en 1517, donde se dice que sus padres vivían en circunstancias respetables. Quedó huérfano de padre a una edad temprana, y a pesar de que su madre pronto volvió a casarse, permaneció bajo el techo paterno. Por su temprana exhibición de talento y disposición al estudio, sus amigos se sintieron impelidos a enviarlo a Oxford para cultivarlo y llevarlo a la madurez. Durante su residencia en Oxford, se distinguió por la excelencia y agudeza de su intelecto, que mejoró con la emulación de sus compañeros de estudios, junto con un celo y actividad incansables. Estas cualidades pronto le ganaron la admiración de todos, y como recompensa por sus esfuerzos y conducta gentil fue escogido Fellow del Magdalen College, lo que era considerado como un gran honor en la universidad, y que pocas veces era concedido, solo en casos de gran distinción. La primera exhibición de su genio fue en poesía, y compuso algunas comedias latinas que aún existen, pero pronto dirigió su atención a una cuestión más seria, al estudio de las Sagradas Escrituras, y la verdad es que se aplicó a la teología con más fervor que prudencia, y descubrió su parcialidad hacia la Reforma, que para entonces había comenzado, antes que conociera a los que la apoyaban o a los que le habían protegido, y esta circunstancia vino a estar en el origen de sus primeros problemas. Se dice que afirmó en muchas ocasiones que lo primero que lo llevó a su examen de la doctrina papista fue que vio diversas cosas de lo más contradictorias entre sí impuestas sobre los hombres a la vez. Por esta razón y su resolución y afán de obediencia a la Iglesia sufrieron una cierta sacudida y gradualmente se estableció un desagrado hacia el resto. Su primer cuidado fue investigar la historia antigua y la moderna de la Iglesia, determinar su origen y progreso, considerar las causas de todas aquellas controversias que habían surgido en el intervalo y sopesar diligentemente sus efectos, solidez, debilidades, etc. Antes de llegar a los 30 años, había estudiado los padres griegos y latinos y otros eruditos autores, las transacciones de los concilios y los decretos de los consistorios, y había adquirido un conocimiento muy competente de la lengua hebrea. A estas actividades dedicaba frecuentemente una parte considerable de la noche, o incluso la noche entera, y a fin de relajar su mente después de un estudio tan incesante, acudía a una arboleda cercana al colegio, lugar muy frecuentado por los estudiantes al atardecer, debido a su recóndita lobreguez. En estos paseos solitarios se le oía con frecuencia emitir profundos sollozos y suspiros, y con lágrimas derramar sus oraciones a Dios. Estos retiros nocturnos posteriormente dieron origen a las primeras sospechas de su alejamiento de la Iglesia de Roma. Apremiado a que diera una explicación de su conducta, rechazó inventar excusa alguna, expuso sus opiniones. Así, por sentencia del colegio, fue declarado convicto, condenado como hereje y expulsado. Sus amigos, al conocer este hecho, se sintieron sumamente ofendidos y le ofrecieron, cuando había sido así rechazado por los suyos, un refugio en casa de Sir Thomas Lucy de Warwickshire, donde fue llamado como preceptor de sus hijos. La casa está cerca de Stfordon-Avon, y fue este lugar el que pocos años después fue la escena de tradicionales expediciones de pesca clandestina del niño Shakespeare. Fox murió cuando Shakespeare tenía 3 años. Posteriormente, Fox contrajo matrimonio en la casa de Sir Lucy, pero el temor de los inquisidores papistas le hizo huir pronto de allí, por cuanto no se contentaban con castigar delitos públicos, sino que comenzaban también a inmiscuirse en los secretos de familias privadas. Comenzó ahora a considerar qué debía hacer para librarse de mayores inconvenientes y resolvió dirigirse a la casa de su suegro. El padre de su mujer era ciudadano de Coventry, y sus simpatías no estaban contra él, y era más que probable que se le pudiera persuadir por causa de su hija. Resolvió primero ir a casa de él y antes, mediante cartas, ver si su suegro le recibiría o no. Así lo hizo, y como respuesta recibió el siguiente mensaje:
que le parecía cosa dura aceptar en su casa a alguien que sabía que era culpable y que estaba condenado por un delito capital, y que tampoco ignoraba el riesgo en que incurriría al aceptarlo. Sin embargo, actuaría como pariente y pasaría por alto su propio peligro. Si cambiaba de idea, podía acudir, bajo la condición de que estaría tanto tiempo como deseaba, pero si no podía persuadirse que tenía que contentarse con una estancia más breve y no poner en peligro ni a él ni a su madre. No se debía rechazar ninguna condición. Además, fue secretamente aconsejado por su suegra que acudiera, y que no temiera la severidad de su suegro, porque quizá era necesario escribir como lo hacía, pero si se daba la ocasión, compensaría sus palabras con sus acciones. De hecho, fue mejor recibido por ambos de lo que había esperado. De esta manera se mantuvo oculto durante un cierto tiempo, y después emprendió viaje a Londres durante la última parte del reinado de Enrique VIII. Siendo desconocido en la capital, se encontró con muchas estrecheces e incluso quedó reducido al peligro de morir de hambre, si la providencia no se hubiera interpuesto en su favor de la siguiente manera. Un día, estando Fox sentado en la iglesia de San Pablo, agotado tras largo ayuno, un extraño se sentó a su lado y le saludó cortésmente, poniendo una suma de dinero en su mano y exhortándole a que cobrara buen ánimo. Al mismo tiempo le informó que al cabo de pocos días se le abrirían nuevas perspectivas para su futuro mantenimiento. Nunca pudo saber quién era este extraño, pero al cabo de 3 días recibió una invitación de la duquesa de Richmond para que se encargara de la educación de los hijos del conde de Surrey, que estaba encarcelado en la torre, junto con su padre, el duque Norfolk, por los celos y la ingratitud del rey. Los hijos así confiados a sus cuidados fueron Tomás, que sucedió en el ducado, Henry, después conde de Northampton, y Jane, que llegó a ser condesa de Westmoreland. Y en el cumplimiento de estos deberes dio plena satisfacción a la duquesa, la tía de los niños. Estos días apacibles prosiguieron durante la última parte del reinado de Enrique VIII y los 5 años del reinado de Eduardo VI, hasta que María heredó la corona, la cual poco después de su ascensión dio todo el poder en manos de los papistas. Para este tiempo Fox, que estaba todavía bajo la protección de su noble pupilo, el duque, comenzó a suscitar la envidia y el odio de muchos, particularmente del doctor Gardiner, que era entonces obispo de Winchester, y que posteriormente llegó a ser su más acerbo enemigo. Fox se dio cuenta de esto y viendo que comenzaba una terrible persecución, comenzó a pensar en abandonar el reino. Tan pronto como el duque conoció sus intenciones, trató de persuadirle para que permaneciera allí, y sus argumentos fueron tan poderosos y dichos con tanta sinceridad que abandonó el pensamiento de abandonar su asilo por ahora. En aquel tiempo el obispo de Winchester tenía una gran amistad con el duque, habiendo sido por el patronazgo de su familia que había negado a la dignidad de que entonces gozaba, y frecuentemente lo visitaba para presentarle su servicio cuando pidió varias veces poder ver a su antiguo tutor. Al principio el duque se negó a su petición, alegando en una ocasión su ausencia y otra vez indisposición. Al final sucedió que Fox, no sabiendo que el obispo estaba en la casa, entró en la estancia en la que el duque y el obispo estaban conversando, pero al ver al obispo se retiró. Gardiner preguntó de quién se trataba, contestándole el duque que era su médico, que era algo rudo, siendo recién llegado de la universidad. «Me gusta mucho su cara y aspecto», contestó el obispo, «y cuando tenga ocasión lo haré llamar». El duque entendió estas palabras como presagio de un peligro inminente y consideró que era ya hora de que Fox abandonara la ciudad e incluso el país. Así hizo preparar todo lo necesario para su huida en secreto, enviando a uno de sus siervos a Ipswich para que alquilara una nave e hiciera todos los preparativos para la partida. También arregló la casa de uno de sus siervos, un granjero, para alojamiento, hasta que el viento fuera favorable. Todo dispuesto, Fox se despidió de su noble protector y con su mujer, que estaba entonces embarazada, partió en secreto hacia la nave. Apenas si se habían dado a la vela cuando sobrevino una tempestad violenta, que duró todo el día y toda la noche, y que al día siguiente los empujó de vuelta al mismo puerto del que habían partido. Durante el tiempo en que la nave había estado en la mar, un oficial, enviado por el obispo de Winchester,
había irrumpido en la casa del granjero con una orden de arresto contra Fox, allí donde se encontrara, para devolverlo a la ciudad. Al saber las noticias alquiló un caballo bajo la apariencia de partir de inmediato de la ciudad, pero volvió secretamente aquella misma noche y acordó con el capitán de la nave que zarpara rumbo a donde fuera tan pronto como el viento cambiara, solo deseando que saliera sin duda alguna de que Dios prosperaría su empresa. El marino aceptó y al cabo de 2 días sus pasajeros bajaban a tierra sanos y salvos en Newport. Después de pasar unos pocos días en aquel lugar, Fox emprendió viaje a Basilea, donde encontró un grupo de refugiados ingleses que habían abandonado su país para evitar la crueldad de los perseguidos, y se asoció con ellos y comenzó a escribir su historia de los actos de monumentos de la iglesia, que fue publicada primero en latín en Basilea en 1554 y en inglés en 1563. Durante aquel intervalo, la religión reformada volvió a florecer en Inglaterra y a decaer mucho la facción papista tras la muerte de la reina María. Esto indujo a la mayoría de los exiliados protestantes a volver a su país natal. Entre otros, al acceder Elizabeth al trono, también volvió Fox. Al llegar encontró en su anterior pupilo, el duque de Norfolk, a un fiel y activo amigo, hasta que la muerte le privó de su benefactor. Después de este acontecimiento, Fox heredó una pensión que el duque le había atestado y que fue ratificada por su hijo, el conde de Suffolk. Y no se detuvo aquí el buen suceso del buen Fox. Al ser recomendado a la reina por su secretario de Estado, el gran Cecil, su majestad lo nombró canónigo de Shipton, en la catedral de Salisbury, lo cual fue en cierta manera obligado a aceptar, porque fue muy difícil convencerlo para que lo aceptara. Al volverse a instalar en Inglaterra, se dedicó a revisar y a ampliar su admirable martirologio. Con un cuidado prodigioso y un estudio constante, dio fin a su célebre obra en 11 años. Tratando de alcanzar una mayor corrección, escribió cada línea de este extenso libro por sí mismo y transcribió por sí mismo todos los registros y documentos, pero en consecuencia un trabajo tan afano al no dejar parte de su tiempo libre de estudio y al no permitirse ni el recreo ni el recito que la naturaleza demanda, su salud quedó tan reducida y tan demacrado y alterado que aquellos amigos y parientes suyos que solo veían de tanto en tanto apenas si podían reconocerle. Pero aunque cada día se agotaba más, prosiguió con sus estudios con tanta diligencia como solía, que se le pudiera persuadir para que redujera el ritmo de sus trabajos. Los papistas, previendo lo perjudicial que sería para la causa de ellos aquella historia de sus errores y crueldades, recurrieron a todos los ardides para rebajar reputación de su obra, pero su malicia dio un señalado servicio tanto para el mismo Fox como para la Iglesia de Dios en general, por cuanto hizo que el libro fuera más intrínsecamente valioso, al inducirle a sopesar con la escrupulosa atención la certidumbre de los hechos que registraba y la validez de las autoridades de las que conseguía su información. Pero en tanto que estaba así infatigablemente dedicado a impulsar la causa de la verdad, no descuidó por ello los otros deberes de su posición. Era caritativo, compasivo y solícito ante las necesidades tanto espirituales como temporales de sus prójimos, con vistas a ser útil de manera más extensa, aunque no tenía deseos de cultivar la amistad de los ricos y de los grandes en su propio favor, no declinó la amistad de los que se la ofrecían desde las más altas posiciones y nunca dejó de emplear su influencia entre ellos en favor de los pobres necesitados. Como consecuencia de su probidad y caridad bien conocidas, fueron frecuentemente entregadas sumas de dinero por parte de personas ricas, dinero que aceptaba y distribuía entre los que padecían necesidades. También acudía ocasionalmente a la mesa de sus amigos, no tanto en busca de placer como por cortesía, y para convencerles de que su ausencia no estaba ocasionada por temor a exponerse a las tentaciones del apetito. En resumen, su carácter como hombre y como cristiano era irreprochable. Aunque los recientes recuerdos de las persecuciones bajo María la Sangrienta añadieron amargura a su pluma, es de destacar que él era personalmente más conciliador de los hombres y que aunque rechazaba de corazón a la Iglesia de Roma en la que había nacido, fue uno de los primeros en intentar la concordia de los hermanos protestantes. De hecho, fue un verdadero apóstol de la tolerancia. Cuando la peste azotó Inglaterra en 1563 y muchos abandonaron sus deberes, Fox permaneció en su puesto,
ayudando a los desválidos y actuando como limosnero de los ricos. Se dijo de él que jamás pudo rechazar ayudar a nadie que se lo pidiera en nombre de Cristo. Tolerante y con gran corazón, ejerció su influencia cerca de la reina Elizabeth para confirmarla en su intención de mantener la cruel práctica de dar muerte a los que mantuvieran convicciones religiosas opuestas. La mina le tenía gran respeto y se refería a él como nuestro padre Fox. Fox tuvo gozo en los frutos de su obra mientras vivía aún. Su libro vio 4 grandes ediciones antes de su muerte y los obispos dieron orden de que fuera puesto en cada iglesia catedral de Inglaterra, donde a menudo se encontraba encadenado, como la misma Biblia en aquellos tiempos, a un atril al que tenía acceso el pueblo. Al final, habiendo dado largo servicio tanto a la iglesia como al mundo mediante su ministerio, por medio de su pluma y por el brillo impecable de una vida benevolente, útil y santa, entregó humildemente su alma a Cristo. El 18 de abril de 1587, a los 70 años de edad, fue sepultado el presbiterio de St. Giles en Crippleglade, parroquia en la que había sido vicario por cierto tiempo, al comienzo del reinado de Elizabeth. Capítulo 1. Historia de los mártires cristianos, hasta la primera persecución general bajo Nerón. Cristo nuestro Salvador, en el Evangelio de San Mateo, oyendo la confesión de Simón Pedro, del cual, antes que todos los demás, reconoció abiertamente que él era el Hijo de Dios, y percibiendo la mano providencial de su Padre en ello, lo llamó, aludiendo a su nombre, una roca sobre la cual él edificaría su iglesia con tal fuerza que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Y con estas palabras se deben observar 3 cosas. Primero, que Cristo tendría una iglesia en este mundo. Segundo, que la misma iglesia sufriría una intensa oposición, no solo por parte del mundo, sino también con todas las fuerzas y poder del infierno entero. Y en tercer lugar, que esta misma iglesia, a pesar de todo el poder y maldad del diablo, se mantendría. Esta profecía de Cristo la vemos verificada de manera maravillosa, por cuanto todo el curso de la iglesia hasta el día de hoy no parece más que un cumplimiento de esta profecía. Primero, el hecho de que Cristo ha establecido una iglesia no necesita demostración. Segundo, con qué fuerza se han opuesto contra la iglesia príncipes, reyes, monarcas, gobernadores y autoridades de este mundo. Y en tercer lugar, cómo la iglesia, a pesar de todo, ha soportado y retenido lo suyo. Es maravilloso observar qué tormentas y tempestades ha vencido, y para una más evidente exposición de esto he preparado esta historia con el fin primero de que las maravillosas obras de Dios en su iglesia redunden para su gloria, y también para que al exponerse la continuación e historia de la iglesia pueda redundar ello en mayor conocimiento y experiencia para provecho del lector y para la edificación de la fe cristiana. Como no es nuestro propósito entrar en la historia de nuestro Salvador ni antes ni después de su crucifixión, solo será necesario recordar a nuestros lectores el desbarate de los judíos por su posterior resurrección. Aunque un apóstol le había traicionado, aunque otro le había negado bajo la solemne sanción de un juramento, y aunque el resto le había abandonado, excepto si exceptuamos aquel discípulo que era conocido del sumo sacerdote, la historia de su resurrección dio una nueva dirección a todos sus corazones, y después de la misión del Espíritu Santo, impartió una nueva confianza a sus mentes. Los poderes de los que fueron investidos les dieron confianza para proclamar su nombre, para confusión de los gobernantes judíos y para asombro de los prosélitos gentiles. Número 1. San Esteban. San Esteban fue el siguiente en padecer. Su muerte fue ocasionada por la fidelidad con la que predicó el Evangelio a los entregadores y matadores de Cristo. Fueron excitados ellos a tal grado de furia que lo echaron fuera de la ciudad, apedreándolo hasta matarlo. La época en que sufrió se supone generalmente como la Pascua posterior a la de la crucifixión de nuestro Señor y en la época de su ascensión en la siguiente primavera. A continuación, se suscitó una gran persecución contra todos los que profesaban la creencia en Cristo como Mesías o como profeta. San Lucas nos dice de inmediato que en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén
y que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Alrededor de 2000 cristianos, incluyendo Nicanor, uno de los 7 diáconos, padecieron el martirio durante la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban. Número 2. Jacobo el Mayor. El siguiente mártir que encontramos en el relato según San Lucas en la historia de los Hechos de los Apóstoles es Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano mayor de Juan y pariente de nuestro Señor, porque su madre Salomé era prima hermana de la Virgen María. No fue hasta 10 años después de la muerte de Esteban que tuvo lugar este segundo martirio. Ocurrió que tan pronto como Herodes Agripa fue designado gobernador de Judea, que con el propósito de congraciarse con los judíos, suscitó una intensa persecución contra los cristianos, decidiendo dar un golpe eficaz y lanzándose contra sus dirigentes. No se debería pasar por alto el relato que da un eminente escritor primitivo, Clemente de Alejandría. Nos dice que cuando Jacobo estaba siendo conducido al lugar de su martirio, su acusador fue llevado al arrepentimiento, cayendo a sus pies para pedirle perdón, profesándose cristiano, y decidiendo que Jacobo no iba a recibir en solitario la corona del martirio. Por ello, ambos fueron decapitados juntos. Así recibió resuelto y bien dispuesto el primer mártir apostólico aquella copa, que él le había dicho a nuestro Salvador que estaba dispuesto a beber. Timón y Parmenas sufrieron el martirio alrededor del mismo tiempo, el primero en Filipos y el segundo en Macedonia. Estos acontecimientos tuvieron lugar el 44 después de Cristo. Número 3. Felipe. Nació en Betsaida de Galilea y fue llamado primero por el nombre de discípulo. Trabajó diligentemente en Asia Superior y sufrió el martirio en Heliópolis, en Frigia. Fue azotado, echado a la cárcel y después crucificado en el 54 después de Cristo. Número 4. Mateo. Su profesión era recaudador de impuestos y había nacido en Nazaret. Escribió su evangelio en hebreo, que fue después traducido al griego por Jacobo el Menor. Los escenarios de sus labores fueron Partia y Etiopía, país en el que sufrió el martirio, siendo muerto con una alabarda en la ciudad de Nadaba en el año 60 después de Cristo. Número 5. Jacobo el Menor. Algunos suponen que se trataba del hermano de nuestro Señor por una anterior mujer de José. Esto es muy dudoso y concuerda demasiado con la superstición católica de que María jamás nunca tuvo otros hijos más que nuestro Salvador. Fue escogido para supervisar las iglesias de Jerusalén y fue autor de la epístola adscrita a Jacobo o Santiago en el canon sagrado. A la edad de 99 años fue golpeado y apedreado por los judíos y finalmente le abrieron el cráneo con un garrote de batanero. Número 6. Matías. De él se sabe menos que de la mayoría de los discípulos. Fue escogido para llenar la vacante dejada por Judas. Fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Número 7. Andrés. Hermano de Pedro, predicó el evangelio a muchas naciones de Asia, pero al llegar a Edesa fue prendido y crucificado en una cruz, cuyos extremos fueron fijados transversalmente en el suelo. De ahí el origen del término de cruz de San Andrés. Número 8. San Marcos. Nació de padres judíos de la tribu de Leví. Se supone que fue convertido al cristianismo por Pedro, a quien sirvió como amanuense y bajo cuyo cuidado escribió su evangelio en griego. Marcos fue arrastrado y despedazado por el populacho de Alejandría en la gran solemnidad de su ídolo Serapis, acabando su vida en sus implacables manos. Número 9. Pedro. Entre muchos otros santos, el bienaventurado apóstol Pedro fue condenado a muerte y crucificado, como algunos escriben, en Roma, aunque otros, y no sin buenas razones, tienen sus dudas acerca de ello. Egesipo dice que Nerón buscó razones contra Pedro para darle muerte y que cuando el pueblo se dio cuenta, le rogaron insistentemente a Pedro que huyera de la ciudad. Pedro, ante la insistencia de ellos, quedó finalmente persuadido y se dispuso a huir, pero llegando a la puerta vio al Señor Cristo acudiendo a él, a quien adorándole le dijo: Señor, ¿a dónde vas? A lo que él respondió: a ser de nuevo crucificado. Con esto, Pedro, dándose cuenta de que se refería a su propio sufrimiento, volvió a la ciudad. Jerónimo dice que fue crucificado cabeza abajo, con los pies arriba, por petición propia,
porque era, dijo, indigno de ser crucificado de la misma forma y manera que el Señor. Número 10. Pablo. También el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, tras su enorme trabajo y obra indescriptible para promover el Evangelio de Cristo, sufrió también bajo esta primera persecución bajo Nerón. Dice Abdías que cuando se dispuso su ejecución, que Nerón envió a 2 de sus caballeros, Verega y Partemio, para que le dieran la noticia de que iba a ser muerto. Al llegar a Pablo, que estaba instruyendo al pueblo, le pidieron que orara por ellos, para que ellos creyeran. Él les dijo que poco después ellos creerían y serían bautizados delante de su sepulcro. Hecho esto, los soldados llegaron y lo sacaron de la ciudad al lugar de las ejecuciones, donde después de haber orado, dio su cuello a la espada. Número 11. Judas, hermano de Jacobo, era comúnmente llamado Tadeo. Fue crucificado en Edesa, el 72 después de Cristo. Número 12. Bartolomé. Predicó en varios países y habiendo traducido el Evangelio de Mateo, lenguaje de la India, lo propagó en aquel país. Finalmente fue cruelmente azotado y luego crucificado por los agitados idólatras. Número 13. Tomás, llamado Dídimo. Predicó el Evangelio en Partia y la India, donde provocar a los sacerdotes paganos a ira fue martirizado, atravesado con lanza. Número 14. Lucas. El evangelista fue autor del Evangelio que lleva su nombre. Viajó por varios países y se supone que fue colgado de un olivo por los idolátricos sacerdotes de Grecia. Número 15. Simón, de sobrenombre Zelota, predicó el Evangelio en Mauritania, África, incluso en Gran Bretaña, país en el que fue crucificado en el 74 después de Cristo. Número 16. Juan, el discípulo amado. Era hermano de Jacobo el mayor. Las iglesias de Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea y Tiatira fueron fundadas por él. Fue enviado de Éfeso a Roma, donde se afirma que fue echado en un caldero de aceite hirviendo. Escapó milagrosamente sin daño alguno. Domiciano le desterró posteriormente a la isla de Patmos, donde escribió el libro Apocalipsis. Nerva, el sucesor de Domiciano, lo liberó. Fue el único apóstol que escapó de una muerte violenta. Número 17. Bernabé. Era de Chipre, pero de ascendencia judía. Se supone que su muerte tuvo lugar alrededor del 73 después de Cristo, y a pesar de todas estas continuas persecuciones y terribles castigos, la iglesia crecía diariamente, profundamente arraigada en la doctrina de los apóstoles y de los varones apostólicos, y regada abundantemente con la sangre de los santos.